cuando se habla de qué puede llegar a llamar la atención en los personajes o cómo puede hacerse interesante, se tiene que tener en cuenta que no hay una respuesta única, sino que, bueno, son distintos puntos desarrollados para formar uno solo. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar. Estoy en charla libre, esta vez no voy a usar un guión como en el resto de videos, porque es un tema no muy pesado y es más fácil de explicar, y porque también me dio vagancia hacer un guión. Así que bueno, si hay uno de los temas que más les ha costado en ciertos aspectos a algunos autores o directores, es cómo crear un interés en un personaje. Entonces hay que fijarnos en el primer punto, y que es de dónde nace este personaje. Porque si nosotros estamos desde el punto de vista de un autor, nosotros podemos llegar a saber esto con exactitud. Pero si nosotros vemos esto desde el punto de vista de un director, a veces no tenemos el control total de lo que sería la situación. Entonces un director, en cuanto a las animadoras, lo que intenta hacer a veces es ajustar la mira y no producir desde cero, cosa que los autores sí tienen la chance. Entonces, si lo vemos de un punto desde autor, podemos decir que lo importante para llegar a crear un interés en el espectador es la introducción, básicamente. La introducción, bueno, tiene esas características que uno va a tener que buscar, que es en un trasfondo del personaje, en un desarrollo del personaje y de qué manera lo vas a hacer. Quieras o no, cuando quieres hacerlo interesante, necesitas darle un enfoque, un plano fuerte y sobre todo lo que sería un desarrollo a nivel carismático. Entonces cuando llegamos a producir esto, vamos a hacer que el autor también enfoque su actitud, también enfoque en general todo en este personaje, porque la serie va a estar rondando en ella, va a estar rondando en esta situación, o puedes hacer que directamente la serie no esté yendo directamente al punto de intentar hacer al personaje interesante, pero se lo vincula con hechos relacionados. Esta para mí es una de las jugadas más facilongas que hacen algunos autores de enganchar al personaje mucho tiempo, y si bien si lo terminan haciendo interesante, lo terminan quemando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque termina pareciendo un plot device, porque todo termina enganchado a él. Entonces si no le das buena unicidad en todo esto, queda un poco tonto. Eh, Ahora, si lo estamos viendo desde el punto de vista desde un director, es un poco más difícil, ya que tiene que hacer retoques de enfoques serios y sin intentar alterar lo que el autor hizo. En ciertos casos, cuando, a ver, los derechos pertenecen a una animadora completamente, sí se puede llegar a modificar, y por eso hemos visto animes que son distintos a su novela, o cartoons que son distintos a los que se planeaba anteriormente. Entonces estas cosas se le pueden dar hasta mérito a un director, o de cagarla o de salvarla. Miren, en la animación esto puede ser un poco más rescatable que en la escritura, porque suponiendo que esto nace de una novela, nosotros podemos tener la novela finalizada en sí, y si queremos hacer algo para causar interés nuevamente, desde parte de un autor tendría que hacer incluso hasta algo tan forzoso y tan eh, duro como un spin-off, y eso ya no va. En cambio, en la animación se puede utilizar positivamente durante el proceso de la historia un relleno. Relleno de por sí siempre se lo ha utilizado peyorativamente, pero no. El relleno es relleno. La palabra indiscriminadamente de cómo se la esté viendo no va a significar si es algo bueno o si es algo malo. La connotación se da cuando se ve el contexto de lo que es la obra. Entonces nosotros vamos a estar viendo cómo un relleno puede influir muy positivamente. Así es, una alternativa a esto que puede hacer un director es hacer un poco de relleno, no alterar mucho la historia y darle esos pasitos de más al personaje, darle esa atención que necesita, darle un detalle más, hacerle un pequeño arco, y esas cosas lo hacen rescatable, hacen entendibles algunos motivos y ya. Otro de los puntos que quiero tocar es que la justificación al personaje. Esto suena tan denso como lo digo. Hay
obras que buscan básicamente reivindicar personajes, y es estupidísimo, en serio. No por el hecho de reivindicar en sí, sino que pueden tener esa premisa, pero terminan siendo justificaciones burdas. Y no es bueno, básicamente, por ejemplo, producir un villano y que después lo quieras justificar como diciendo, no, él tenía motivos puros de joven, pero miren, le mataron al perro y ya, se volvió. Así que le hacemos una película entera de cómo le matan al perro y nada, sacamos esa ventaja para que crean que el villano... Eso está forzado, eso es estúpido. Y sobre todo porque si no fuera porque se conoce una primer parte, queda como un inconexo porque no pega ni siquiera con ciertos tipos de personalidades que tiene el personaje, ciertas cosas que lo caracterizaban. Entonces, nada. Eh, a veces esto puede ser positivo. Quiero explicar este punto también. Si nosotros estamos teniendo, esto ya a nivel director y nivel autor, un personaje que está ya en la mierda, y está ultra unidimensional y ultra aburrido, ultra muerto, tenemos la opción de dejarlo ahí literalmente e introducir un personaje nuevo o introducir algo que sea un espacio para olvidar a este mismo. También se puede llegar a intentar reformar ciertas cosas en el personaje, pero esto no es cambiar radicalmente el personaje. Esto es estúpido. Un personaje unidimensional no puede pasar a ser tridimensional como si nada. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una toma de decisiones. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, hay algo muy muy importante que se tiene que hacer, que es crearle un rol nuevo. Si le creamos un rol, no vamos a estar cambiando radicalmente una personalidad, vamos a estar asignando un tipo de ejecución al personaje distinto. Esto es un movimiento... A ver, todo esto puede formar parte de una estrategia, pero la táctica es lo más importante, que sería hacer que el personaje quede bien posicionado en todo esto. Entonces, para consejo, no deben apresurarse en eso. Deben darle tiempo si la cagaron. Y nada más, dejarlo ahí. Bueno, en muchos casos no se les reasigna rol y hasta se los cambia radicalmente y queda mal. Es una de las problemáticas del anime moderno para mí y de los cartoons muy fuerte. Directamente los animes modernos no pasan, ya no padecen por esto, porque directamente no hacen ni mucha introducción, no hacen ni mucho desarrollo, hacen un trasfondo simple, es mucho estilo sobre sustancia, es muy cansador lo que hacen y ya, es algo. Por otro lado, los cartoons sí tienen una variabilidad, sí sacan una que otra joyita a veces con los personajes, con las historias, con la atmósfera, entonces esas cosas hacen que valga la pena, pero tampoco es como que se esté caracterizando o esté muy por arriba del anime, si tuviera que opinar un poco de lo que he visto de animación latinoamericana, diría que también es muy simple. Animación latinoamericana es muy cliché, con mucho contenido fuerte, pero no se aprecia bien y no se sabe utilizar y se pierde y se queda por la borda y no tiene mucho fomento cuando es bueno, entonces hay mucho problema acá. Pero se puede llegar a hacer algo bueno, aunque sea algo que digas, ok, está bien, no la pasé mal, no sufrí, no fue un calvario. Por ejemplo, un tipo Little Witch Academia, que está buena, es linda la serie, redondea una buena puntuación, pero redondea una buena puntuación justamente porque es simplona. La serie no posee un desarrollo fuerte, no tiene una estructura realmente sólida para... O sea, la estructura es sólida, me arrepiento de lo que dije, pero la solidez justamente que tiene es una solidez simplona. Ahora se entiende mejor, porque no es la gran cosa. Y bueno, con esto cierro en general lo que sería una introducción a un personaje, un enfoque a un personaje y sobre todo un interés en el mismo.